Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Martín Vázquez Guerrero. Soy alumno del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato de la carrera de Ingeniería Farmacéutica. El día de hoy resolveremos un problema de destilación por el método de McCabe-Thiele. Antes de resolver este problema, hablaremos un poco de una pequeña introducción sobre lo de qué es la destilación. Bueno, la destilación es un proceso físico de separación de mezclas líquidas basado en las diferencias en los puntos de ebullición de los componentes. Consiste en calentar una mezcla hasta que uno o más de sus componentes se vaporicen y luego condensar esos vapores para recuperarlos como líquidos separados. Este método permite purificar sustancias, recuperar solventes o hilar compuestos específicos. Algunos alcances de la destilación son la separación y purificación de componentes líquidos, recuperación de solventes en procesos industriales y de laboratorio, la eliminación de impurezas volátiles y no deseadas y producción de compuestos activos o excipientes purificados. Algunas de las aplicaciones de la destilación en diferentes áreas son como en la industrial, para la producción de principios activos farmacéuticos, purificación de solventes como etanol, metanol, acetona, etcétera, procesamientos de aceites esenciales y extractos vegetales. En el artesanal es para la producción de alcoholes destilados para tinturas o preparados herbolarios, elaboración casera de extractos naturales. En la investigación y desarrollo de proyectos, ayuda para el desarrollo de nuevas técnicas de destilación para moléculas sensibles, microdestilación para estudios analíticos y la optimización de procesos para obtener purezas específicas de compuestos. Algunas áreas relacionadas a la ingeniería farmacéutica donde se hace uso de la destilación es para la producción de ingredientes activos, en la separación de productos intermedios y purificación de principios activos mediante la destilación fraccionada o al vacío, en el control de calidad para ensayos para verificar la pureza de solventes o ingredientes mediante técnicas de destilación análisis, en la ingeniería ambiental farmacéutica para la recuperación y reciclaje de solventes en plantas farmacéuticas, tratamiento de residuos líquidos por destilación y en la validación y buenas prácticas de manufactura para el aseguramiento de la eliminación adecuada de contaminantes volátiles. Ahora hablaremos del marco teórico, en donde se hablará sobre el equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor es una condición en la que un líquido y su vapor gas coexisten en un sistema cerrado sin que haya un cambio neto en la cantidad en cada fase. ¿Qué significa esto? Cuando un líquido se encuentra en un recipiente cerrado, algunas moléculas en su superficie tienen suficiente energía para escapar al estado gaseoso y evaporarse. Al mismo tiempo, algunas moléculas de vapor pierden energía y vuelven al estado líquido en donde se condensan. Al principio, la evaporación es mayor que la condensación. Con el tiempo, la cantidad de moléculas que se evaporan igualará a las que se condensan. En ese momento, el sistema alcanza el equilibrio dinámico y las fases líquido y vapor coexisten en equilibrio. En la ley de Raoult nos dice que cuando un solvente puro se le adiciona un soluto, la presión del vapor del solvente disminuye en proporción a la cantidad del soluto añadido. Al agregar un soluto no volátil que no se evapora, las moléculas de soluto ocupan espacio en la superficie del líquido. Esto reduce el número de moléculas del solvente que pueden escapar del estado gaseoso y evaporarse. Como resultado, la presión del vapor del solvente disminuye. Algunos modelos termodinámicos que se utilizan aquí son la ley de Raoult, de Chema y Unifac. La ley de Raoult nos sirve para estimar la presión de vapor de una solución ideal a partir de la fracción molar del solvente y la presión de vapor del componente puro. Este se usa para calcular las composiciones de fase líquida y de vapor en equilibrio, analizar la destilación simple en mezclas casi ideales y estimar propiedades coligativas, punto de ebullición, congelación y presión osmótica. El de Chema se utiliza para diseñar columnas de destilación de manera precisa cuando se tienen los datos disponibles, verificar o comparar resultados obtenidos en modelos predictivos como Unifac y modelar el comportamiento no ideal en mezclas específicas sin necesidad de ecuaciones complejas. El modelo Unifac sirve para predecir el comportamiento termodinámico de mezclas no ideales cuando se cuentan con datos experimentales. Se usa ampliamente en diseño de procesos industriales como para la destilación, extracción y absorción, la simulación de procesos en software como Aspen Plus o ISIS y la estimación de coeficientes de actividad en mezclas nuevas o complejas. El método de McCabe-Thiele es un método gráfico basado en el equilibrio líquido-vapor que permite determinar el número de etapas teóricas necesarias para separar una mezcla binaria por destilación.
el comportamiento de la columna en operación continua, la ubicación de la alimentación, el reflujo y otras condiciones de operación. Utiliza el diagrama XY, en donde el eje X representa la fracción molar del componente más volátil en la fase líquida, el eje Y representa la fracción molar del mismo componente en la fase de vapor. ¿Para qué sirve el método McCabe? Bueno, este sirve para diseñar columnas de destilación continua, calcular el número mínimo de etapas para una separación deseada, determinar el efecto del reflujo sobre la eficiencia del proceso, evaluar si una separación es económica o factible y comparar distintas condiciones de operación, ya sea con o sin calentamiento o distintos puntos de alimentación. Ahora sí pasaremos a la resolución del problema, que nos dice: se desea destilar una mezcla de agua y etanol, la cual tiene una alimentación de 120 kmol sobre hora, en donde el componente ligero, que es el etanol, tiene una composición de 0.40. La mezcla está siendo alimentada a presión de una atmósfera a 30 grados centígrados, alimentando la misma cantidad de líquido y vapor, donde Q es igual a 0.8. Se requiere que la composición en los domos sea de 0.70 del clave ligero, que es el etanol, y en los fondos de 0.95, en donde el clave pesado es agua, y este sistema puede ser representado con una volatilidad relativa de 5. Nos pide calcular lo siguiente: el reflujo mínimo, así como el número de etapas para este reflujo, y en qué etapa o plato deberá alimentarse. Para este problema utilizaremos un simulador que es el ChemSep y una calculadora graficadora que en este caso es GeoGebra. Comenzaremos con el ChemSep, en donde al momento de abrir el simulador nos van a aparecer estos diferentes puntos que, como podemos ver, nos aparecen en X. Para poner la primera palomita verde tenemos que ponerle título y una descripción breve a nuestra simulación. En este caso el título es destilación agua-etanol, y como descripción tenemos que el objetivo de esa simulación es ejemplificar el método McCabe-Thiele para la destilación de agua y etanol. Aquí nosotros podemos poner el título que deseamos y una descripción puede ser tan larga como queramos, o puede ser muy corta, pero en donde se especifique claramente lo que va a tratar más o menos la simulación. Haciendo esto vamos a tener nuestra primera palomita, en donde la segunda palomita, que va a ser en la parte de componentes, este simulador tiene una base de datos en donde nosotros tenemos que buscar los componentes en esta parte donde dice find, nada más que los tenemos que buscar en inglés, ya que esta base de datos está pues establecida en inglés. Entonces lo primero es buscar ya sea el etanol, que es lo más recomendable, ya que es el clave ligero, como nos mencionaba en el problema, y como segundo es el agua, que es nuestro clave pesado. Entonces lo único que tenemos que poner aquí es etanol, y nos va a aparecer en esta sección el etanol. Para poderlo añadir, le podemos dar doble clic o ponerle en esta parte donde dice add. Como segunda parte tenemos la parte de operación, en donde tenemos que poner que es una columna en equilibrio, y nos desglosará este diagrama, en donde tenemos que poner que es una operación de destilación simple, y nos va a aparecer que es bueno, como mencioné, vamos a poner que es una destilación simple. Estos dos datos los vamos a dejar igual como nos los marca el programa. Aquí en el número de etapas vamos a poner 10, y que la etapa de alimentación va a ser en la 5. Hay que tener en cuenta que aquí marca que empieza desde la etapa 2, ya que esta parte de arriba nos marca como la etapa 1 y la parte de abajo es la etapa 10. Entonces en esta parte va desde la etapa 2 hasta la 9. Y bueno, ya con eso tendremos la siguiente palomita. Como segundo punto vamos a darle las propiedades. En esta parte del valor de K vamos a poner en Dechema. El coeficiente de actividad lo vamos a poner como Unifac. La presión de vapor la vamos a poner que es Antoine, y la entalpía que sea ideal.
y nos arrojará esta tablita. Ya con esto tendremos nuestra cuarta palomita. Después sigue la etapa de alimentación, que es esta de aquí, pero nosotros, como las unidades nos las da en atmósferas y grados centígrados, nos tenemos que ir a la parte del lado izquierdo en donde dice units, que es unidades, y vamos a cambiar las unidades de presión y de temperatura a las que nos indica el problema, que en este caso son grados centígrados y atmósferas en la presión. En esta tablita, que va a ser la de alimentación, vamos a dejarla así en alimentación de 1. El nombre igual lo vamos a dejar como nos lo marca el simulador, que es fit 1. En etapa van a ser 5. Vamos a ponerle que no se separe. En el estado va a ser que sea temperatura y presión. La presión va a ser de 1 atmósfera. La temperatura va a ser de 30 grados centígrados. Y en esta parte vamos a poner las composiciones que nos daba el problema. Como nada más nos daba la composición del etanol, que era de 0.40, suponemos que la del agua va a ser 0.60, ya que el total nos tiene que dar 1. Entonces, teniendo esto, ya tenemos nuestra palomita en esta parte. Como siguiente punto, vamos a ponerle en especificaciones. Aquí tenemos que ir poniéndole palomita a todos estos apartados de aquí arriba. Y empezaremos con el de presiones, que le vamos a poner en 1, como nos lo marca el simulador. Vamos a poner que sea con presión constante, y la presión pues la top pressure va a ser igual a 1. Ya con eso tendremos palomita en esa sección. En la sección que sigue, que es la de calentadores, vamos a poner que no se pierde calor. Ya poniendo esto, vamos a tener la siguiente palomita. En eficiencia, igual vamos a poner la que nos marca el sistema, que es de 1, que nos marca el simulador, que es la de defecto. Y como última parte en las especificaciones de la columna, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que tenemos que poner en esta parte de las especificaciones que va a ser un componente por fracción molecular, en donde la parte de arriba tiene que ser el etanol, que es el clave ligero, y vamos a poner las composiciones que nos daba el problema, que es de 0.85, y en la parte de abajo igual va a ser por fracción molar de componente, en donde abajo pondremos el agua, y aquí va a ser de 0.90. Teniendo una vez esto, le vamos a dar clic en este botoncito como de play, y nos va a arrojar este mensaje en donde nos dice que los datos que pusimos están correctos. Nos pedirá guardarlo. Aquí le ponemos el nombre con el que queramos guardar esta simulación, y nos arrojará esta parte en donde nos dice que la simulación se llevó en 7 milisegundos. Una vez obteniendo esto, nada más le damos en Done, en donde pues ya está hecha la simulación en el Chemset. Y nos vamos a la parte izquierda, ya con los resultados arrojados, y nos vamos a ir a donde dice McCabe-Thiel, en donde nos va a arrojar esta gráfica, que es el diagrama que a nosotros nos interesa para saber el número de etapas que necesita pues nuestro problema, este proceso de destilación. Como siguiente punto vamos a comparar este diagrama con uno hecho en el graficador GeoGebra, pero para esto tenemos que irnos a la parte donde dice análisis. Nos va a dar una opción que nos dice fase de diagramas, y le vamos a poner en binario, y nos va a abrir esta ventanita en donde la parte de arriba tiene que ir siempre el clave ligero, y en el segundo el clave pesado. Entonces arriba tiene que ser etanol y abajo agua. Vamos a ir modificando los datos de este apartado, en donde el tipo de gráfica que nos puede arrojar va a ser de TXY.
La presión la vamos a dejar a 1 atmósfera y el número de etapas, como el programa nos da un número de etapas predeterminado que es de 51, nosotros lo vamos a modificar a 20, ya que 51 es un número muy grande de puntos. Le vamos a dar en calcular y nos va a arrojar estos resultados. Le vamos a dar en Done para que nos dé la gráfica que nos interesa y de ahí sacar los datos que vamos a pasar al GeoGebra. Una vez dándole en calculado, nos arroja esta gráfica y le vamos a dar en Copy Data para que nos dé los valores que nosotros necesitamos para poder hacer nuestra gráfica, nuestro McCabe en el graficador de GeoGebra. Una vez abriendo, lo primero que tenemos que hacer es abrir un GeoGebra clásico, ya que si abrimos un GeoGebra normal no nos va a servir de mucha ayuda, ya que ese no nos da la opción para agregar una hoja de cálculo. Entonces, abriendo el GeoGebra clásico, nos vamos a ir a este apartado de configuración y nos va a arrojar esas opciones en donde le vamos a poner en hoja de cálculo. Una vez abierta esta hoja de cálculo, vamos a copiar y pegar los valores que nos dio el simulador de Chemsev. Vamos a seleccionar los valores, las últimas dos columnas, las de B y C. Las seleccionamos, le vamos a poner clic derecho. Nos va a aparecer estas opciones, le vamos a poner en crear y le vamos a poner que nos cree una poligonal. Una vez creada esta poligonal, nos va a arrojar esta línea, que es la que nos da el simulador de McCabe-Thiele. Eliminamos todos estos puntos para que sea más fácil de observarla y le cambiamos el color para poder identificarla de una mejor manera. Una vez teniendo esta línea, lo que sigue es en esta parte donde dice entrada, vamos a poner función, nos va a abrir estas opciones, le vamos a dar hasta la parte de arriba y nos vamos a ir a la segunda opción, que es de función abscisa inicial y abscisa final. Vamos a apretarle ahí y vamos a otorgarle un rango de operación para que nos cree esta línea, que va a ser desde 0 a 1. Una vez teniendo esta línea, vamos a poner lo que son vamos a crear estas líneas que son de operación con los datos que ya nos da el problema. Solo es simplemente ponerle x igual a, por decir en mi caso, 0.4, x igual a 0.7 y x igual a 0.08, en donde nos va a crear estas líneas que nos van a ser de mucha ayuda para la resolución de nuestro problema. Una vez poniendo esas líneas, esta fórmula, que es la que nos da en la ley de Raoult, nos va a ayudar para poner nuestra línea de alimentación, es la que nos va a crear nuestra línea de alimentación con los datos ya establecidos, en donde Q es el valor que nos da el problema, que es de 0.8, y nuestra XF es la composición que nos da de nuestro clave ligero, que es del etanol, que era de 0.4. Vamos a sustituir nuestros valores en esta fórmula y lo vamos a agregar como una ecuación en nuestro GeoGebra, donde solo le vamos a poner y igual a 0.8 sobre 0.8 menos 1 de x. O sea, literal es esta fórmula, pero con los datos sustituidos, y nos va a arrojar esta línea, que es nuestra línea de alimentación que está prolongada. Para planes didácticos, lo que podemos hacer es recortar toda esta línea a los límites superiores e inferiores, que son estos dos. Entonces vamos a ponerle una intersección en ambos puntos, en ambos límites, para recortar esta línea y que nos quede entre estos dos límites. Una vez hecho esto, vamos a ver en qué coordenadas nos daba estos límites, para que nuestra línea de alimentación, que va a ser esta, quede recortada en estos dos límites y no sea toda la extendida. Una vez hecho esto, vamos a crear un segmento
que vaya desde esta última línea, pero que cruce por nuestra línea de alimentación y la extendemos hasta nuestro eje de las Y, ya que si la dejamos, o sea, no, la podemos dejar recortada hasta esta línea morada, pero nos va a servir más si la extendemos hasta nuestro eje de la Y. Ya más adelante les explicaré por qué es más eficiente que la extendamos hasta este eje de las Y. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser crear una pendiente en esta parte de aquí. Le vamos a apretar, nos va a arrojar la parte nos va a arrojar unas opciones, le vamos a dar en pendiente y le vamos a apretar en este punto de aquí para que así nos arroje la pendiente de todo esto, en donde nos dice que es de punto 32. Una vez teniendo ese pendiente, ahora sí pasaremos para el cálculo de nuestro inciso A, que es para el reflujo mínimo. Entonces, para nuestra línea LOCE, que es la que vamos a crear ahorita, la cual es el sector de enriquecimiento bajo condiciones mínimas, tenemos la siguiente fórmula, en donde la pendiente M, que es la que nos da el GeoGebra, es de 0.32. Este pedazo de aquí de esta fórmula es lo que representa M, ya que si lo vemos de alguna forma, esta es la fórmula de la recta de línea pendiente, en donde Y es igual a mx más b. Entonces esta de parte de R sobre R más 1 es nuestra pendiente, es por eso que lo ponemos M igual a R sobre R más 1, perdón. Vamos a sustituir los datos y despejaremos para R, en donde haciendo un proceso algebraico nos dice que nuestro reflujo mínimo es de 0.47. Una vez teniendo este reflujo, ahora sí sigue la parte donde les dije que iba a ser importante que extendiéramos nuestro segmento desde este punto hasta nuestro eje de la Y, ya que desde aquí podemos subir o bajar dependiendo de nuestro reflujo que nos dé, que en mi caso fue de 0.47, entonces tuvimos que bajar hasta que este número de la pendiente nos dé de 0.47. Una vez teniendo este valor, vamos a acotar la línea de alimentación hasta este límite de donde quedó nuestra nueva pendiente, que ya está en este caso. Ya hicimos el ajuste y acotamos nuestra línea de alimentación hasta esta parte del segmento en donde nuestra pendiente es de 0.47. Una vez teniendo esto, lo que toca hacer es crear otro nuevo segmento que vaya desde el punto 0, desde este punto donde empieza la línea que nos dio el simulador Chensep, que fue la primera que pusimos, va desde este punto hasta este donde intersecta la línea de alimentación con el segmento de la línea del OCE. Entonces aquí ya intersectamos este segmento en donde nos quedan estas tres líneas. Una vez haciendo esto, lo que toca para hacer el número de etapas, que nos pide también el inciso, bueno, el primer inciso, lo que toca hacer para saber cuántas etapas hay en nuestro proceso es empezar a hacer segmentos que empiezan desde este punto y vamos a ir cruzando, haciéndola hasta que tope con la primera línea que hicimos, que fue la que nos dio el simulador Chensep, y vamos a bajar hasta el segmento y vamos a seguir este procedimiento hasta que pasemos por esta línea. Es donde terminaremos nuestro proceso de destilado y hasta aquí terminan el número de etapas que tenemos en nuestro destilado. Estos se les conocen como pie de banqueta porque literal son como banquetitas que van descendiendo o como tipo escaleritas. Una vez terminado esto, procedemos a contar el número de etapas. Para saber el número de etapas que existe en este proceso es cada escaloncito que tenemos hasta que sobrepasamos esta línea de fondos. En este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 etapas las que tenemos en nuestro proceso de destilación. En el segundo inciso que nos pide calcular, que es en qué etapa se alimenta.
Como podemos ver, en la tercera etapa es donde se alimenta, ya que es en donde está nuestra línea de alimentación. Está dentro del tercer escaloncito, que el tercer escaloncito sería nuestra tercera etapa. Entonces con esto resolvemos también el segundo inciso, y es que en la tercera etapa es en donde se alimenta nuestro proceso de destilación. Ya con eso concluimos nuestro problema y bueno, ya con eso le dimos solución al problema con esos dos métodos, por el simulador ChemSep y por el graficador de GeoGebra. Ahora haremos un análisis de fortalezas, que en donde el simulador de ChemSep nos da esta opción que es de costos. Aquí nos habla de todos los costos del proceso de destilación, cuánto se lleva por cada solvente y el tiempo, eficiencias y todo esto. Esto es algo muy bueno del simulador, ya que no muchos te dan como esta opción para analizar este tipo de datos o costos, y ya con esto nosotros podemos ver si es muy factible hacerlo por este método o con este tipo de solventes, o si es factible llevar a cabo esa destilación o buscar alguna otra alternativa. También los simuladores nos ofrecen algunas fortalezas que, como podemos observar, como una alta precisión, ya que emplea modelos termodinámicos avanzados como el UNIFAC, que es el que utilizamos en la resolución de este problema, ya que este nos ayuda a mejorar la precisión del análisis, una automatización en donde calcula automáticamente el número de etapas, perfiles de temperatura y composiciones. Nos da análisis multicomponente, donde se pueden trabajar con mezclas complejas y no solo binarias. Eso quiere decir que no solo se pueden trabajar con mezclas de dos componentes, sino con mezclas de más de dos componentes. También nos da una optimización de parámetros, en donde nos permiten probar distintas condiciones operativas como el reflujo, presión y alimentación. También tenemos que las calculadoras termodinámicas nos dan acceso rápido a propiedades físico-químicas como presiones de vapor, entalpías, fracciones molares. Son de fácil uso, ya que nos permiten una interfaz simple para estudiantes y docentes, y nos dan una interactividad que nos permite experimentar con parámetros sin necesidad de codificar. También las graficadoras en línea, como en este caso fue GeoGebra, nos permite una representación visual clara del método, en donde se pueden construir las etapas teóricas a mano de forma gráfica, una comprensión conceptual ideal para enseñar cómo funciona el método paso a paso, y una accesibilidad en donde ya que muchas de estas son gratuitas o son de un código abierto. Ya como conclusión tenemos que el uso de herramientas digitales en ese tiempo son de mucha ayuda, ya que nos ayudan a optimizar diferentes tipos de procesos, tales como la destilación, del cual fue la que se habló en este problema, por lo cual es importante saber los diferentes métodos y usos de estas herramientas que nos ayudan a la resolución de estos problemas. Algunos pueden ser métodos un poco más tardados, como es la resolución en el graficador de GeoGebra, pero también hay simuladores que nos ayudan a optimizar estos tiempos y a brindarnos mayor información que otros, como es el ChemSep. Como pudimos observar, nos daba esta estimación de costos, de tiempos, de eficacia, y nos daba el número de etapas en muy poco tiempo. Entonces es a veces más factible eso para optimizar tiempos y que nuestros procesos sean lo más rápido, y saber si son factibles o no llevarlos a cabo. También el estudio de la destilación es algo muy importante en estos tiempos, ya que nos permite ver cómo es el comportamiento de la separación de dos componentes que pueden variar dependiendo de la volatilidad, presiones, temperaturas, y que estos pueden afectar de cierta forma el proceso de destilación. Entonces con esto concluimos la resolución de este problema. Espero que me hayan logrado entender, porque a veces sí no suelo explicarme de una manera muy clara y suelo revolver bastante, pero espero que les sea de mucha ayuda. Ya como punto final tenemos la bibliografía en la cual nos basamos para toda la información que ocupamos, y los dos el graficador y el simulador que usamos, que fue GeoGebra y ChemSep. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya ayudado este video. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por su atención.